Bienvenidas a todas a mi nuevo canal de YouTube. Este vídeo es muy especial para mí porque hoy no vengo a hablaros de clínicas, ni de negocios, ni de cómo escalarlos. Hoy quiero contarte mi historia, desde cómo empecé, lo que viví desde pequeña, las decisiones que tomé y los errores que cometí, hasta llegar al punto en el que estoy hoy mismo, gestionando varios negocios, ayudando a otros empresarios a escalar sus clínicas y viviendo una realidad completamente distinta. Pero hay algo muy importante. No quiero que lo veas esto como una historia bonita. Quiero que lo veas como una historia útil. Porque probablemente si tienes una clínica o estás montando algo, estás pasando por fases muy parecidas a las que yo ya viví. Y si hoy estoy donde estoy, no ha sido por trabajar más horas. Ha sido por entender algo que cambió completamente mi forma de ver los negocios. El problema no era el esfuerzo, era cómo estaba construido el negocio. Y eso es lo que quiero que veas hoy a través de mi propia historia. Yo crecí en una familia de empresarios y cuando digo que crecí rodeada de negocio, es literal. En mi casa no había una separación clara entre vida y empresa. Todo estaba absolutamente mezclado. Se hablaba constantemente de problemas con empleados, decisiones importantes, números, situaciones que había que resolver del día a día. Pero hubo algo que me marcó mucho más que todo esto. Mis padres trabajaban muchísimo y durante muchos años yo viví eso como algo absolutamente normal. Pero no lo era. Era normal cancelar vacaciones porque había un problema dentro del negocio. Era normal cambiar planes familiares porque algo urgente estaba pasando. Era normal que el negocio siempre estuviera por delante de todo. Y cuando creces ahí, no lo cuestionas. Lo asumes como esto es lo que hay. Pero cuando empiezas a tener conciencia, te das cuenta de algo muy incómodo. Que ese negocio que supuestamente te da libertad, en realidad te la está quitando. Y ahí empezó una incomodidad muy fuerte para mí. Porque por un lado pensaba, yo quiero construir algo mío. Pero por otro lado, no quería vivir así. Y eso generó una decisión muy clara para mí. Si algún día emprendía, no iba a ser de esa forma. De hecho, durante mucho tiempo no quería ni emprender. Por eso elegí un camino completamente distinto. Estudié educación social, porque siempre he tenido una vocación muy clara, que es la de ayudar a las personas. Y eso es algo que no ha cambiado. Pero cuando terminé la carrera, me encontré en un punto que probablemente muchas conozcáis. Tenía vocación, pero no tenía una dirección clara. No sabía cómo convertir eso en algo profesional y real para mí. Y ahí tomé una decisión estratégica. Hice un máster en recursos humanos y alta dirección, porque entendía que si quería trabajar con personas, tenía que entender perfectamente el funcionamiento desde dentro en una empresa. Cómo se organizan, cómo se lideran, cómo se gestionan. Y en ese momento ya estaba Alejandro dentro de mi vida, mi pareja y hoy mi socio. Alejandro es arquitecto y esto es importante porque ninguno de los dos veníamos del sector sanitario. No había un plan claro de montar clínicas, tampoco había una estrategia pensada. Pero durante las prácticas del máster pasó algo que me marcó mucho. De un día para otro me quedé como responsable del departamento de recursos humanos, sin una transición clara, sin una preparación real para mí, sin un sistema. Y ahí viví algo que después he visto en muchos empresarios: tener responsabilidad sin estructura. Recuerdo perfectamente esa sensación de tener que tomar decisiones sin tener claridad, de tener personas a cargo pero sin un sistema para gestionarlas. Y ahí entendí algo: puedes crecer muy rápido, pero si no tienes estructura, te supera. Y aún así, en ese momento yo no quería emprender. Pero apareció una oportunidad: abrir una clínica en Sevilla. Y aquí es donde todo cambia, porque yo no lo tenía claro. De hecho, era justo todo lo contrario a lo que yo quería. Pero Alejandro sí que lo vio potencial, vio oportunidad y me empujó. Y aquí hay un punto muy importante. No tomamos una decisión desde la seguridad, la tomamos desde la apuesta. Una educadora social y un arquitecto, metidos en una clínica de medicina estética y cirugía plástica, sin experiencia, sin saber realmente a qué nos enfrentábamos. Y ese fue nuestro inicio. Y la realidad fue exactamente la que te puedes estar imaginando ahora mismo. El primer año fue un caos real, no organizado, no estructurado, caos. Todo, absolutamente todo, estaba dependiendo de mí. La atención al paciente,
la gestión del equipo, los problemas diarios, las ventas, decisiones constantes, todo pasaba por mí. Y pasé por todas las fases que veo hoy en prácticamente todas las clínicas. Primero el autoempleo, trabajar sin parar para que el negocio sobreviva. Luego empezar a facturar, pero darte cuenta de que el dinero no se traduce en rentabilidad real, porque no hay control, porque no hay estructura. Después, crecer, pero con más dependencia, más problemas diarios, más presión. Y aquí hay un punto que quiero que te quede muy claro. Cuanto más crezcas sin una estructura, más te esclavizas. Recuerdo días enteros sin parar. Recuerdo salir de la clínica y seguir mentalmente dentro de ella. Recuerdo tener el móvil constantemente activo. Y ahí tuve un momento muy incómodo para mí. No quería emprender para vivir esto. Y estoy exactamente aquí. Y el cambio no vino de hacer más, vino de parar y entender. Ahí empecé a formarme de verdad, pero no en marketing superficial, en negocio, en estructura. Y empecé a implementar procesos, protocolos, sistemas comerciales, organización de equipo, roles claros, pero sobre todo una delegación con control. Y esto es muy importante, porque muchas personas creen que delegar es soltar una tarea, y no es así. Delegar es diseñar un sistema donde la persona puede ejecutar bien sin depender de ti. Fue un proceso lento, con errores, pero real. Os voy a poner un ejemplo claro. Antes, cualquier incidencia pasaba por mí. Después, empezamos a definir protocolos, qué hacer en cada una de las situaciones, quién tomaba esa decisión, cómo se actuaba, y poco a poco las decisiones dejaron de depender de mí. Otro ejemplo, el equipo. Pasamos de tener personas que ejecutaban sin criterio a tener unos roles claros con responsabilidades. Y eso cambió todo, hasta que llegó un momento clave. Un día donde la clínica funcionó sin mi presencia, sin mi intervención, sin recibir llamadas, sin tomar decisiones. Y ese día entendí algo. El problema nunca fue el negocio, fue cómo estaba construido desde dentro. Cuando eso pasó, todo cambió, porque por primera vez tuve tiempo. Y cuando tú tienes tiempo, puedes pensar. Y cuando piensas, decides mucho mejor. Ahí tomamos una decisión, escalar nuestro negocio. Pero no desde el caos, desde el sistema. Y aquí es importante decirlo muy claro, no montamos una clínica más, construimos algo grande, montamos varias clínicas, creamos equipo, creamos estructura, sistema. Estábamos gestionando negocios que facturaban millones, con rentabilidades altas, pero lo más importante de todo no era eso, era que el negocio funcionaba sin depender de nosotros, era un negocio sólido. Pero aquí viene el segundo giro más importante de todo. Aún estando en ese punto, sentíamos que era el momento de una nueva etapa para nosotros, porque crecer no es el final, es una fase. Y cuando tienes estructura, puedes decidir. Y decidimos vender. Y en todo este proceso hubo algo constante, Alejandro, porque esto no es solo negocio, es presión, son decisiones, son momentos difíciles. Y emprender en pareja es muy exigente, pero cuando hay una alineación real, se convierte en una ventaja competitiva enorme. Y vendimos nuestras clínicas. Y aquí hay una lección muy clara. El valor no está en lo que se factura, está en cómo está construido el negocio, en los procesos, en el equipo, en el sistema. Vendimos porque había una estructura detrás, porque no dependía de nosotros. Y ahí entendí algo definitivo. Solo tienes una empresa cuando no te necesita para poder funcionar. Después de todo esto, vimos un patrón que se repetía constantemente. Clínicas que funcionaban, que facturaban, pero que no estaban construidas como empresas, que dependían del dueño. No había estructura, no había un control real. Y ahí es donde nace The Boost. No como formación, no como teoría, sino como implementación real desde dentro del negocio. Y empezamos desde cero, aplicando exactamente lo que nosotros habíamos hecho. En poco tiempo empezamos a ver algo muy claro. Esto estaba funcionando y empezamos a trabajar con más clínicas. A día de hoy hemos acompañado a más de 50 dueños de negocios. Pero aquí hay algo muy importante. El cambio no es solo en el negocio, el cambio es en la persona. Vemos CEOs que pasan de estar saturados a tener el control, de no tener tiempo a poder pensar, de vivir desde la urgencia a dirigir con claridad. Y esto no es motivación, es estructura aplicada a día de hoy en todo lo que vemos. Clínicas que facturaban bien, pero no sabían
cuánto ganaban realmente. Después de estructurar, empezaban a tomar decisiones con números. Equipos que ejecutaban sin criterio, a después tener una estructura y empezaban a sostener el negocio. Y aquí viene algo muy clave, el entorno. Porque cuando trabajas solo, al final normalizas el caos. Pero cuando entras en un entorno donde todos están construyendo empresas de verdad, tu mentalidad cambia, tu nivel sube, tu exigencia cambia y eso acelera todo. En The Boost trabajamos 3 cosas muy importantes: la estructura, los sistemas y el entorno. Porque el cambio real no es solo operativo, es cómo piensas como CEO. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo muy importante. Esto no va de motivarte, va de darte una forma real de construir empresa. Porque sí, se puede. Se puede tener una clínica que funcione. Se puede tener equipo, se puede tener control, se puede tener vida, pero no pasa solo, se tiene que construir. Y si hay algo que he aprendido en todo este proceso es que no necesitas trabajar más, necesitas dejar de ser el sistema de tu empresa, porque cuando todo pasa por ti, no tienes una empresa, tienes un negocio que depende de ti para funcionar. Yo estuve exactamente ahí y el cambio no vino de hacer más, vino de estructurar mejor, de dejar de apagar fuegos y empezar a construir algo que funcionara sin mí. Y eso es lo que hoy hago con otras clínicas, acompañarlas a pasar por ese mismo proceso, pero con orden, con sistemas y con una forma clara de hacerlo. Y ahora sí, esta es mi historia, desde cómo empecé hasta el punto en el que estoy hoy. Y con este vídeo también empieza algo muy importante para mí. Bienvenido a mi canal, un espacio donde hablamos de lo que verdaderamente es tener un negocio, del equipo, estructura, números, decisiones y cómo dejar de ser ese cuello de botella de tu propia empresa. Sin teorías innecesarias, sin humo, solo lo que funciona en un negocio real. Si estás en un punto en el que sientes que tu clínica depende demasiado de ti o quieres escalar pero no sabes ni por dónde empezar, puedes escribirme por Instagram y vemos tu caso personalmente. Y si quieres que en los próximos vídeos hablemos de algo concreto, déjamelo por comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.